poco las jornadas en las que estamos todos, ¿no? Sobre el tema de la economía circular y las ciudades, entendemos que también era importante y os agradecemos también que contéis con nosotros, ¿no? Hablar también de la tecnología y de cómo la tecnología nos ayuda a implantar también la circularidad, ¿no? En el tema de los residuos, que sobre todo es nuestra misión principal desde Ecocircular. Os cuento. Siguiente, siguiente pantalla, porfa, y os voy contando. No puedo presentar. Vale. 45 son los millones de toneladas que genera el sector de la construcción al año solo en España. 800 millones en Europa de residuos al año. Siguiente. Esto supone que solo el sector de la construcción genera el 30% de dichos residuos, no solo a nivel nacional ni europeo, sino además a nivel mundial. Es el peso que tiene. El 40% hemos introducido este dato porque es el porcentaje de residuos del sector industrial, que ahora os comentaré un poquito porque también en las ciudades es importante tener en cuenta este dato. Siguiente. ¿Qué significa todo esto? Que de ese 30 y ese 40%, aún así el 90% de todos los residuos prácticamente terminan en vertedero. ¿Y esto por qué sucede? Siguiente. Nosotros hemos detectado varios problemas, entre ellos, os cuento un poquito más específicamente en la construcción, porque el 90% de las empresas, en este caso constructoras o promotoras, cuando hacen una obra, no separan en origen. Y esto sabéis que está perfectamente extrapolado a cualquier tipo de sector, ¿no? Es importante separar in situ y desde origen para que el flujo de residuo realmente se pueda valorizar y transformar. Además, en el sector en concreto, hemos visto y hemos detectado que esto supone, incluso en algunos casos, más de un 40% de incremento en sus costes. Ahora luego os explico un poco por qué, ¿no? Y generalmente, por desconocimiento en el sector, además se tiende a pensar que hacer bien las cosas es más caro. Y nosotros estamos demostrando que tampoco es así. Es verdad que depende de cada comunidad europea, cada comunidad autónoma, perdón, pero ahora os contaré por qué no es así. ¿Cuál es el siguiente problema que detectamos? Se realiza menos del 30% de valorización. Hay muchas gestoras que lo han denunciado y asociaciones que realmente no se valoriza. Es decir, que no se convierte ese residuo en materia prima reciclada para que vuelva a formar parte de un proceso de producción de otro producto según el pilar de economía circular. ¿Por qué ocurre esto? Lo que hemos detectado nosotros como problemas con el residuo es que la gestora, la empresa que se contrata para recoger ese contenedor, recoger esos residuos y transformarlos, no siempre es la adecuada. Hay tipologías de gestoras, están las plataformas de transferencia, las gestoras finalmente valorizadoras, la que sí te convierte esa madera en una astilla para que se convierta en un tablero de aglomerado como ejemplo. Pero es importante conocer desde dentro, que no se conoce y lógicamente cada empresa con su actividad principal lo desconoce. Es muy importante mapear y entender qué tipo de gestora es la adecuada, no solo para cada flujo de residuos, sino para qué momento y para qué tipo de valorización quieres realizar. Hay otro problema que hemos detectado y es que generalmente y en el mejor de los casos, el 95% de las empresas, todos estos datos, en el mejor de los casos, que lo midan o que los recopilen, trabajan generalmente con Excel. Pero normalmente no hay una trazabilidad de métricas, no hay ratios y no hay conocimiento. También es verdad que en concreto en el sector tampoco lo podía ver, porque si todos los residuos eran una mezcla, difícilmente se podría obtener ese dato de cada uno de los flujos de residuos por separado, ¿no? Es algo que podían tener de alguna forma las gestoras, pero que tampoco se medían de forma exhaustiva y luego, por supuesto, pues las empresas no tenían acceso realmente a ese dato, ¿no? Finalmente, la consecuencia es lo que hemos visto antes, ¿no? Desde el inicio nos separamos, no nos anticipamos ni tenemos un análisis porque no había ratios, tampoco porque no hemos ido midiendo, no elegimos a las gestoras adecuadas en función de cada flujo. La consecuencia es la que ya sabemos, ¿no? Por eso ese 90%
prácticamente pues ha estado terminando en vertedero, ¿no? A raíz de aquí es cuando la Unión Europea, por el impacto que tiene esa cantidad de residuos, la Unión Europea es cuando reacciona. Todos lo sabemos y seguro que mis compañeros de otras ponencias seguro que han hablado de cómo imputa la normativa, la legislación y las directrices europeas en todo esto. Yo, de todas formas, hago un repasito rápido en la siguiente diapositiva. ¿Le pasamos, porfa? Vale. Nuestro zoom respecto al marco legislativo. Siguiente diapo, porfa. Vale, ya la veo. Vale, entonces, el zoom que hemos hecho de este marco legislativo y de obligaciones, porque recordemos que tenemos un grandísimo problema, no solo a nivel de impacto, sino dentro de toda la cadena de valor de qué está pasando. La Unión Europea reacciona y con cada uno de los pesos que tienen estos residuos en cada uno de los sectores, 40-45 el industrial, alrededor del 30 la construcción y el 20% urbano, ¿no? Residuos sólidos urbanos. La Unión Europea lo que dice es, voy a endurecer un poco las directrices, voy a marcar que en concreto en los RCDs, los residuos de construcción y demolición, por lo menos se tiene que conseguir un 70% de valorización. El 70% de todos los residuos que se gestionan, además se tienen que convertir en materia prima valorizada, ¿no? En RSUs y comercios está entre el 50 y el 65 y además dan un poco más de margen, ¿no? Hasta el 2035. Pero luego, como extracto, es un extracto muy sintetizado, porque todos conocemos la normativa que es mucho más amplia, de lo que habla fundamentalmente como evolución de lo que venimos arrastrando y sobre todo de la ley del 2008, es que la responsabilidad ya es totalmente compartida. Esto es un avance porque tanto el productor como el poseedor, en este caso en la construcción, el promotor y el constructor, tienen esa responsabilidad compartida. Nosotros, es verdad que cuando empezamos en este primer sector, que era la construcción, ahora lo tenemos nuestro servicio, nuestra actividad y nuestro SaaS, nuestra herramienta tecnológica mucho más abierta a esos RSUs u otras actividades industriales, pero cuando empezamos y es el sector un poco que más conocemos, es verdad que los promotores nos derivaban directamente a ese constructor, ¿no? Bueno, un tema de residuos, habla con el constructor que al fin y al cabo es quien los genera, ¿no? Nosotros siempre insistíamos en todo esto. Tú eres realmente el productor, el constructor es el que los posee, pero como productor tienes la máxima responsabilidad. Y en ese momento no se entendía realmente, ¿no? Ahora es verdad que hay muchísima implicación, tanto por parte de las promotoras como incluso de la administración pública en este sentido, porque además la directriz de la Unión Europea lo refuerza, ¿no? Ahora es compartido. O sea, cualquier ley de sanciones, cualquier responsabilidad es totalmente compartida. Y luego avanzamos también en la parte del sistema de información electrónico. Generalmente toda esta parte de gestión documental o trazabilidad venía a través del papel, ¿no? De datos que nos podían dar en un albarán, en un informe, totalmente con datos totalmente planos que nos podía dar la gestora en ese momento con esa información y que se presentaba, ¿no? En algunos ayuntamientos telemáticamente, pero no deja de ser un documento plano. En este caso, cuando se introduce el sistema de información electrónico, el paso siguiente es que toda esa trazabilidad y toda esa transparencia del dato realmente tenga veracidad y credibilidad, ¿no? Que ahí es donde estamos trabajando también con Circular para evolucionar también al blockchain de todo este dato, ¿no? Es verdad que, bueno, pues que toda esta información de la trazabilidad no hay que no ha sido de tan transparente como se desearía, ¿no? Lo que hay detrás de un documento, el dato que hay detrás de un documento o la tipología de licencias que tienen determinadas gestoras, independientemente de la actividad real que realizan, pues a veces no se corresponde, ¿no? Del todo. Siguiente. Bueno, pues por todo este motivo quería contaros, ¿no? Nuestra misión. En Cocircular tenemos una misión y es evitar que los residuos terminen en vertedero. También sabemos que hay
leyes medioambientales, ¿no? En vigor y que se están poniendo bastante en marcha para erradicar la existencia de los vertederos, ¿no? Y esa es la gran misión que tiene Cocircular, que tenemos en Cocircular. Siguiente. Vale, ¿cómo hacemos todo esto? En la siguiente diapo lo que vemos es el workflow, el proceso de trabajo de cómo realmente podemos llegar a cumplir esa misión tan chula que tenemos, ¿no? De la mano de todos nuestros clientes, que pueden ser promotoras, constructoras, pueden ser, por ejemplo, pues, centros comerciales, como es otro tipo de actividad, en cualquiera de las verticales, obra civil, residencial nueva. Ahora luego lo veremos. Nuestro sistema de trabajo tiene dos líneas. La línea superior es donde estamos viendo que partimos de trabajar y analizar ese estudio previo. En la construcción es el estudio de gestión de residuos, el EGR o un PGR desde la constructora, un plan de gestión de residuos, pero esto se puede trasladar a cualquier tipo de empresa, ¿no? Aquí lo que analizamos son varios datos. ¿Cuáles las tipologías de residuos asociados a la realidad del proyecto o de la obra? No es estándar, ni ningún copia y pega de otros, porque es un trámite burocrático. Es la base de las métricas y los KPIs sobre los que vamos a trabajar, ¿no? Y de los objetivos que nos vamos a generar. Nosotros mapeamos esas gestoras con todos sus procesos de valorización, sus tarifas, sus áreas geográficas, ámbitos de actuación, y no solo a través de esa licencia de actividad que tienen, de qué podrían o qué tipo de tratamiento podrían realizar y sobre qué tipo de residuos, sino que además las visitamos y las conocemos, ¿no? Para verificar que realmente toda esta información casa. A partir de ahí, lo que vemos es en cubicaje, tipologías, leer, a nivel de costes, ¿no? ¿Qué tipo de tarifas podemos aplicar? Y aquí es cuando entro en esa posible optimización de coste, de esa partida directa de la gestión. Hay comunidades autónomas en las un color limpio es económico con sucio. Esto os dice, y lo hemos demostrado con clientes, optimizando en algún caso hasta un 40% precisamente ese coste de la partida directa, es que hacer bien las cosas no solo no te va a costar más caro, sino que te puede ser incluso más económico. Si separamos in situ, no solo vamos a permitir una correcta valorización siempre y cuando lo llevemos a la gestora adecuada, sino que además estamos optimizando nuestros costes de la partida directa. A partir de ahí, lo que hacemos es con los equipos de la empresa o de obra, realizamos todo un protocolo y formación a todo el equipo. Somos parte del cambio, nos gusta mucho, ¿no? Ser esos agentes del cambio que acompañen a las empresas en las que están centradas en su actividad principal y, lógicamente, todavía no tienen todo el conocimiento necesario para hacer las cosas de la mejor forma posible, ¿no? Toda esta línea de arriba, digamos que es toda esa parte de acompañamiento, asesoría, consultoría, que luego nos va a permitir conseguir ese grado real de certificación, ¿no? Y ahí nos gusta arromangarnos y trabajar de la mano con nuestros clientes, ¿no? Además, coordinamos porque hemos prescrito y hemos sacado toda la información de cuáles son realmente alrededor de ese proyecto, de esa obra o de esa instalación o de esa empresa, cuáles son las gestoras realmente oportunas que tenemos que contratar. Ya no nos vale una y generalista para todo, a no ser que en algún caso excepcional consigamos la trazabilidad transparente y posterior y final de las diferentes gestoras que vienen después para que todo ese flujo del residuo realmente se pueda certificar que forma parte del proceso de producción de un fabricante final, ¿vale? Que es la parte siguiente del seguimiento y control de datos, no solo con las visitas y las inspecciones, sino a nivel de porcentajes de trazabilidad, datos de impacto, etcétera, ¿no? Para canalizarlo a un fabricante. Y lo que hacemos es certificar finalmente con todos esos datos a través de dos sellos que tenemos propios, avalados por SGS, también avalados y auditados por una certificadora externa como SGS, ¿no? En el sello Valoriza lo que nosotros decimos es qué porcentaje de valorización, además del que pueda decir esa gestora o esas gestoras, nosotros por una serie de criterios certificados
podemos indicar que sí que se ha conseguido ese porcentaje de valorización y de conversión en materia prima. Y luego nuestro sello Recicla, en las obras muchas veces no solo se trata de gestionar los residuos que salen, sino incluso de evitar que salgan, también a través de soluciones constructivas, materiales y productos, o también incluso reinsertados en la propia obra, porque a través de nuestra guía de fabricantes lo que también hacemos es acompañar y asesorar en determinados productos, soluciones constructivas o materiales que ya llevan incorporados materia prima reciclada, o sea, residuo en esa segunda vida de producto, ¿no? Esto por un lado, o por otro lado, pues lo que ya conocemos generalmente en el sector, pues como pueden ser un árido reciclado, ¿no? O sea, tú tienes un exceso de hormigón, de cerámico, de tierras, y en el proceso de que además necesitas rellenar un trasdosado de un muro, por ponerlo de ejemplo, eso se convierte en un árido reciclado que vuelve, ¿no? O que va de una obra a la otra y podemos ir reutilizando. Toda esta parte de consultoría y ejecución en este workflow acompaña la herramienta tecnológica, que es nuestro SaaS. En la parte inicial, nuestro back office, nuestra plataforma de back office, que es nuestro Green Advisor, que llamamos, es donde está todo ese mapa del Big Data, ¿no? De todo ese dato, de todas las gestoras, todas las auditorías, todas las tarifas, todos los flujos, un mapa de localización de distancias, porque todo esto también imputa en impacto, ¿no? Y la economía circular tiene que tener también pues, ese impacto positivo medioambiental, ¿no? Y el resto de información que también se ve en el front office, que es lo que ven nuestros clientes, y ahora os enseñaré un poquito, es lo que recoge toda la parte de gestión documental, trazabilidad, business intelligence del dato. O sea, qué datos con toda esta información que estamos recogiendo en esta plataforma tecnológica, además es capaz de darnos a través de cuadros de mando para que podamos tomar las mejores decisiones dentro de una empresa. Siguiente, diapo. Vale, entonces, separando estos dos conceptos que os hablaba de cómo nosotros, bajo el pilar de la economía circular, podemos evitar que los residuos terminen en vertedero, aquí os cuento un poquito más en detalle esta parte de certificación, ¿no? Simplemente destacar que en el sector, por ejemplo, de la construcción, pues a través de los otros sellos verdes de la edificación que puedan trabajar pues con eficiencia energética, etcétera, pues nosotros, lógicamente, o cualquier certificadora externa, como pueda ser una ENOR, que puedas realmente aportar con toda esta información veraz y empujar a que puedas conseguir una puntuación verdadera y más efectiva incluso pues de otro tipo de sellos, ¿no? Además también, por ejemplo, hemos visto a nivel de fianzas en determinados municipios, la fianza que tienes que depositar en materia de gestión de residuos para que luego sea devuelta, pues también empuja, obviamente, pues todos nuestros datos y certificación a que realmente se pueda hacer una devolución efectiva de esa fianza, ¿no? Siguiente diapo. Y aquí, en las posteriores diapositivas, lo que quiero enseñaros es esa herramienta, ¿no? Es verdad que el sector en concreto de la construcción, afortunadamente, pues está evolucionando en muchas disciplinas y en muchas materias. Pues lógicamente todavía no es suficiente y es un proceso. Pero para nosotros es de verdad un orgullo saber que empresas, no solo clientes potenciales como constructoras, promotoras o administraciones públicas, sino que el resto de empresas que forman parte de la cadena de valor, como esas gestoras y esos fabricantes, realmente se involucran, ¿no? en la necesidad de aportar un dato con credibilidad y fiable y transparente. Aquí lo que pretendíamos, y lo estamos consiguiendo, a través de nuestro 360 Advisor, es tener la máxima cantidad de trazabilidad de flujos de residuos, de información y llegar a los máximos estándares posibles de valorización, creándonos objetivos, incluso si la Unión Europea pues marca de mínimo un 70%, que bien trabajado dentro de una obra o de un proyecto podamos incluso superarlo, ¿no? Como hemos demostrado pues, en algunas de nuestras obras.
Lógicamente, para toda la parte del compliance, pues toda la documentación, además ahora obliga a 5 años, ¿no? Pues que esté todo bien registrado, aunque desde nuestro punto de vista es lo que menos valor aportaría dentro de todo de lo que somos capaces, pero bueno, es un estándar que también, lógicamente, pues que tú tengas toda la información continuamente en la herramienta es necesario. Pero luego lo que os comentaba, ¿no? Esos indicadores claves que quiero entrar ahora luego un poquito más en detalle. Siguiente diapositiva. Y aquí un poco los diferentes ángulos y áreas sobre las que hemos trabajado en esta herramienta a disposición de promotoras, constructoras y empresas, es que tenemos una base de inteligencia del negocio, lo que hablábamos, ¿no? Para que toméis las mejores decisiones. Veremos ahora cuál es el cuadro de mando con diferentes métricas, ¿no? ¿Qué tipo de impacto estoy teniendo con cada una de mis acciones en materia de gestión circular de residuos, ¿no? Cómo me imputa la ley o la parte económica, ¿no? Toda la solicitud de cambios de contenedores para que sea totalmente automatizada es una ventaja a través de la herramienta o del móvil para que cada vez que necesites un cambio lo puedas gestionar. Y cómo se automatiza SDI, que muchos clientes a nivel de documentos legales ya necesarios desconocen hasta cuál es el tipo de gestión y existencia, ¿no? Pues que incluso se pueda generar SDI a través de estas peticiones y en contacto con la gestora, ¿no? A la hora de mejorar continuamente siempre estamos viendo con respecto a lo que planificamos de cubicaje, de costes, de cantidad de trazabilidad, de tipologías LER. Podemos ir comparando cada vez que sale un contenedor de obra, podemos ir viendo si realmente está valorizado, si hemos separado bien in situ, si los costes que teníamos previstos de contenedor realmente se están cumpliendo o estamos pagando de más porque incluso pues, está más mezclado de origen. Todos estos datos que se van cruzando y nos van avisando a través de alarmas, también alertas, independientemente de que acompañemos con nuestro asesor cocircular en el día a día de la obra, digamos, independientemente, como una herramienta te puede ir avisando y dando la información que necesitas en cada momento, ¿no? La trazabilidad final para nosotros es muy importante porque generalmente lo que hemos visto con alguna de las herramientas que puedan existir de una forma parcial, ¿no? O otros sistemas que puedan haber, es que generalmente me creo directamente cualquier documento que emita cualquier tipo de gestora sin conocer más allá, ¿no? O sin haber auditado. Para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos llegar hasta el final. Nos hemos complicado un poquito la vida, todo hay que decirlo, pero realmente es el valor diferencial que creo que es necesario que todos bajemos al barro y seamos conscientes sin hacernos trampas nadie al solitario de cuando, por lo que me dice un documento, no sé qué ha pasado con mis residuos, sé de dónde ha salido, pero ya no sé, me fío de lo que cualquier papel me diga y no sé más allá, a conseguir una trazabilidad hasta el final, aunque suponga más trabajo, que para eso estamos nosotros, para ayudar, o un poquito más de complicación, porque si no, no podremos con cierta credibilidad afirmar qué ha pasado realmente con ese residuo al final de todo el flujo y todo el proceso, ¿no? Y como siempre, obviamente, cómo además podemos optimizar costes. O sea, no se trata de continuamente incrementarlos, ¿no? Siguiente, diapo. Vale, entonces, nada, en esta diapo veis el dashboard un poco, ¿no? Ese cuadro de mando. Hemos sacado solo un pantallazo, ¿no? Para que veáis un poco la herramienta, cómo entraríamos. Para nosotros es importante no solo la parte de arriba, ¿no? A nivel de detalles de promoción con todos los datos, ¿no? Si veis un poco la evolución, el 75% de evolución del proyecto o de la obra, con todos esos stakeholders, esas gestoras, ¿no? que están participando de esta obra o de este proyecto, todos los usuarios. No solo también vemos que podemos ver todos estos datos para que una empresa tome decisiones importantes con información
de todo lo que ocurre alrededor de los residuos en toda su actividad, nosotros además dividimos, ¿no?, por proyectos o promociones, por delegaciones, podrían ser centros comerciales, delegaciones territoriales, áreas geográficas, conforme se estime oportuno, y luego siempre el sumatorio arriba desde empresa, ¿no?, para tener esa visibilidad general en porcentaje de residuos gestionados por códigos LER, valorizados por códigos LER. Esto solo es un pantallazo, ¿no? Y luego vemos cómo en el sello, nuestro sello valoriza en función de esos criterios que hay detrás, de esas alarmas y de esos datos y de ese Big Data y de esa consecución de objetivos, las estrellas de nuestra certificación se van cumplimentando, ¿no? Para conseguir el máximo. Evidentemente, vemos aquí en el menú que además podemos tener un análisis más exhaustivo de costes, todas las actividades, incidencias. O sea, hay ejemplos, por ejemplo, pues nos ha pasado, ¿no?, determinadas anécdotas con los peligrosos. Los tenemos todos bien ubicados, los tenemos bien tapados, se ha realizado la separación in situ correcta, pero desconocen desde obra que no puede pasar más de X tiempo, más de X meses, depositados sin extraerlos de la obra, ¿no? Por ejemplo, pues hubo un caso en el que realmente salvamos de una sanción muy importante con todo este sistema de alertas y de nuestro seguimiento, ¿no? En otro caso, cuando hablábamos, ¿no?, de esa documentación que nos llega en unos movimientos de un tipo de un flujo, de un código LER, por ejemplo, detectamos también cómo se había sobredimensionado en 3.000 euros, por ejemplo, la facturación de ese mes, porque realmente nos creemos lo que viene en un papel y no hay problema, ¿no? Bueno, voy a agilizar y os voy a contar algunos ratios rapiditos, ¿vale? Métricas que hemos sacado y que creemos que son totalmente importantes, y esto lo voy a pasar más rapidito. ¿Qué porcentaje de trazabilidad tenemos por LER? ¿Cuántas toneladas gestionadas por LER y valorización media? ¿Qué nos dicen todas estas métricas? Lo que nos dice es controlar dónde estamos separando más en origen, dónde estamos separando menos, si estamos contratando o no a la gestora adecuada o se nos está yendo de madre con respecto al objetivo final. Siguiente diapo. Bueno, sí, es que ahora voy rapidito. Vale, la siguiente, esto es lo que os comentaba ahora, ¿vale? De este tipo de ratios. En la siguiente diapo lo que vemos es la información respecto a las provincias. ¿Qué datos tenemos? Porcentajes de números de trazabilidad y porcentajes por provincias. ¿Dónde se separa más? ¿Dónde se separa menos? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué estamos midiendo también? Ratios de mezcla. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Minimizar toda la parte proporcional a mezcla en origen, ¿no? Pues con todos estos ratios lo vamos analizando. La siguiente diapo, por ejemplo, lo que vemos es, a ver, sí, en esta siguiente diapo, el análisis de cada tipo de material por código LER, ¿no? Por ejemplo, qué códigos LER realmente son los que más se separan y más trazabilidades tenemos, como puede ser el hormigón o la madera, ¿no? Y qué pasa con esos plásticos, con todos estos ratios que tenemos de nuestro Big Data, lo podemos medir. 2 diapositivas y termino. Métricas de impacto. Siguiente, por favor. Para nosotros, detrás de todo esto y en cualquier política y coherencia, ¿no?, de comunicación y de sostenibilidad dentro de las empresas, cualquier impulso a través de la economía circular, es muy importante al final medir lógicamente el impacto, ¿no?, que tiene. Nosotros hasta el momento hemos gestionado más de 826.000 toneladas de residuos. Y un dato importante, además de la evolución que podemos ver en las gráficas, por zonas geográficas o la evolución mensual de impacto de CO2 evitado al medio ambiente, es importante destacar que respecto a la economía, respecto a una producción lineal, somos capaces con nuestro sistema de ahorrar un 90% de déficit de carbono con respecto a ese escenario lineal y más de un 45% de CO2 evitado al medio ambiente, ¿no? O sea, hacer las cosas bien también tiene su impacto medioambiental. Siguiente diapo, simplemente destacar, estos son algunos de nuestros clientes, colaboradores, no solo administración pública y empresa privada. Y para terminar,
simplemente como nos gusta destacar, ¿no? Es importante el mensaje de que todo, siguiente, porfa, diapositiva, todo material que realmente se valoriza deja de ser extraído de la naturaleza y tampoco vuelve a ella en forma de residuo, que es lo más importante. Gracias por vuestra atención.